tal, amigos míos? Seas bienvenido, por supuesto, que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las 10 cosas más comunes que te vas a poder encontrar en España, pero, fíjense bien, pero que sorprendieron muchísimo a un japonés el cual decidió probar suerte a vivir en este país. Así que si no sabes nada al respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de YouTube, un canal que ya cuenta con más de 67.300 suscriptores y 32 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y este joven que aparece por aquí es el japonés del cual estaba hablando hace prácticamente unos minutos, el cual decidió probar suerte y vivir en España. Y cuando empezamos a revisar el contenido de su canal, me atrevería a decir que sus últimos 10 videos están relacionados con cómo ha sido su experiencia cuando decidió mudarse hacia este país. Como por ejemplo, este video, el cual fue grabado hace 2 años, ya cuenta con más de 38.000 visitas y dice, japonés prueba la paella. Y me imagino que cuando él dice esto, fue su primera vez probando este plato típico valenciano. Hay otro video, el cual fue también grabado hace 2 años y alcanzó una cifra superior en visualizaciones y dice, ¿por qué no vivo en Japón? Y entonces a lo mejor él cuenta por qué prefirió España. Hay otro video donde está probando productos españoles y quizás da su punto de vista a estos sabores. Y el video al cual estaremos reaccionando hoy es a este de que aparece por aquí. Dice 10 cosas de España que sorprendieron a un japonés. Fue grabado hace 2 años y ya cuenta con más de 878.000 visualizaciones. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, por supuesto, ¿verdad? Que sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Ha pasado casi un mes desde que vine a España por la primera vez. En mis primeras semanas estaba buscando el piso, estaba haciendo algunos papeles de trabajo, estaba un poco ocupado, pero ya que tengo mi casa, tengo la vida un poco más fija, quería hacer un video tratando de mi primera impresión de España. Entonces hoy os voy a contar 10 cosas de España que me ha sorprendido a un japonés. Vamos. Bueno, por lo que estoy viendo, este japonés supo cómo emigrar a España. O sea, no se fue improvisando para allá. Ya sabía que primero tenía que empadronarse, luego buscar un piso. Después de todo esto, quizás adquirir el carnet de salud. No, que ahora no recuerdo cómo se llama. El carnet sanitario. Y ahora, luego, después que se estableció, es que hizo este video. O sea, este no fue improvisado para acá, para España. Y por lo que veo, decidió establecerse en la ciudad de Valencia. La primera cosa que me impresionó en el momento de que llegué a la ciudad de Valencia fue que la gente come afuera. Estás sentado en la terraza, ponen las mesas en la calle y comen ahí, en cualquier restaurante o bares o lo que sea. Y eso me impresionó mucho porque en una calle de Japón casi no se ve gente comiendo así. Me han dicho que es una forma muy común de comer aquí en España. Bueno, porque el clima está muy bueno y bueno, se siente bien sentar afuera y comer así, ¿no? Y por el tema de seguridad es bastante seguro para salir afuera y comer así, ¿no? Y he probado una vez también, me llevó un amigo de aquí para comer paella afuera y estuvo, bueno, la comida estuvo riquísima y también me gustó mucho la experiencia de así, de sentar afuera, sentir el aire y comer la comida, ¿no? Y eso es una cosa que me sorprendió y también que me gustó mucho. Segunda... Le voy a comentar algo al respecto a esto. Esto de comer afuera como es lo más común que puede existir en cualquier parte de España, no solamente en Valencia. Aquí en mi país tampoco se realiza. O sea, quizás no como él lo presentó, que es en Japón, que las calles están prácticamente vacías, pero tampoco alguien que tenga un restaurante
puede establecer sus carpas y montar mesas en la calle, porque está totalmente prohibido, literalmente. Aquí lo que existe es la variante de comer comida callejera, que no es tampoco que está muy, de cierta manera, ampliado para todos los comercios, porque para venderte comida callejera deberían darte entonces como un envase, una cajita de cartón y echarte la comida ahí. Pero tengo entendido que ese tipo de servicio en España está completamente prohibido por medidas de la salud. O sea que estas cosas de comer en la calle, así como que el restaurante tenga también sus mesas afuera, a mí me sorprendió de cierta manera, pero no quizás como lo sorprendió a él, que proviene de un país asiático donde está completamente desaparecida este tipo de cultura. Cosa, jamón en supermercado. O sea, antes de venir aquí a España, yo sabía que en España comen mucho jamón, pero no sabía que eran tan populares. Donde vivo yo, tenemos Mercadona y Consum cerca de mi casa, y en los dos mercados tienen así de gigante jamones vendiendo, y también tiene varios tipos de jamón que puedes elegir. Honestamente no sé tantos de qué diferencia hay. Sí, hay que conseguir un amigo español que me pueda enseñar todo eso. Aún no he comprado este de jamón gigante, pero un día me gustaría probarlo. Y bueno, cuando lo hago, a lo mejor voy a hacer un video así de mí probando el jamón así de gigante por la primera vez. Pero hablando de jamón, otra cosa que me sorprendió de aquí, de los mercados de España, fue que aquí venden papa de jamón. Uf, yo creo que esas papas las probé cuando estuve en España, y déjenme decirles que es una cosa que simula muy bien el jamón. Qué cosa para ser tan rica. Yo quedé fascinado con estas patatas fritas con sabor a jamón. Esto no he visto en ningún otro país que he vivido. Creo que es único de aquí, de España. Y bueno, yo compré uno para probarlo ahora, aún no lo he comido. A mí me gusta el jamón y me gusta la papa, así que vamos a ver si voy a gustar esto de papa de jamón. Que bueno, mientras él se lo va comiendo, yo le voy a comentar algo respecto a los jamones. Yo no sabía, o sea, no tenía conocimiento de que el jamón en España era de esta manera. O sea que lleva un procesado, creo que está bien dicho esa palabra, un proceso de fabricación, vamos a decirlo también así, por si me estoy equivocando a la primera, y de conservación de las patas de cerdo bajo mucha sal, luego esperando que suden toda su grasa, y luego es que se consume. O sea que en sí, el jamón que se consume en España es la misma masa, o sea, la misma carne del puerco, pero procesada y curada a lo largo del tiempo. Y creo que entre más tiempo tiene ese jamón en curación, creo que está bien dicha esta palabra también, más buena es y más cara se convierte. Y entonces, lo que me sorprendió de esto es que aquí en Cuba el jamón es totalmente distinto. Aquí a las personas, cuando tú le dices, no, ¿tienes jamón? ¿Estás vendiendo jamón? No, necesito comprar jamón. El jamón aquí en Cuba, las personas, cuando le dicen esa palabra, no piensan en el jamón así como este que venden en España. Piensan más bien en un cilindro, como si fuera un conservado. No sé si me hago entender, como si fuera una salchicha. O sea, saben que la salchicha la procesan y es carne embutida. Bueno, el jamón aquí también es parecido así. O sea, tiene otra consistencia, porque a veces se le siente un poco, vamos a decir, la masa de la carne con la que se hizo ese jamón, pero es en embutido, como un embutido así de este ancho o de este cilindraje, podrá ser así. Y entonces uno los pica en lasca. Pero aquí el jamón, como se comercializa en España, olvídenlo, que no lo vas a poder encontrar en ningún lado. Y si lo comercializaran, es ya vender tus órganos vitales, el hígado que se regenera, y no sé qué otro órgano es que se regenera también, pero creo que ese es el único. Vender todos los riñones y ya firmar un papel que cuando tú fallezcas, el corazón también lo vas a entregar, y así comprarías quizás un paquetico de jamón ibérico en estos envases que están al vacío.
Huele como jamón, bueno, un poco. A ver. Ay, Dios mío, miren cómo suena esa patata frita. Ay, yo que no tengo patata frita aquí. Como loco. No sé si tiene el sabor auténtico de jamón, pero siente el olor de jamón. Y bueno, papá está bueno. Ya. Por favor, termínate de comer eso después del video porque ahora mismo entonces se me está revolviendo el hambre y el deseo de comer eso. Y eso yo no lo tengo aquí. Así que, por favor. Me gusta. Pero creo que prefiero comer papa y jamón separadamente. Seguimos. No es bobo, ¿eh? ¿Qué ustedes creen? Él no es bobo. Número 4 es el idioma valenciano. Antes de venir acá yo sabía que España tiene varios idiomas de las provincias como catalán, valenciano, gallego, euskera, pero no esperaba que... Creo que el aragonés también, ahí creo que hay otro idioma. Lo que pasa es que este idioma de cierta manera no es cooficial, tengo entendido, o está desapareciendo. El idioma local como el valenciano escrito en los lugares públicos. Por ejemplo, cuando subo el metro o cojo el autobús, siempre están escritos primero en valenciano. Y me imagino que es lo mismo en catalán o otras partes en España, que en los lugares públicos tienen los dos escritos, uno en español y ese idioma local. Es algo que no esperaba. O sea, como que el valenciano y español, algunas palabras son parecidas, a veces entiendo algunas cositas que están escritos, o cuando escucho en los transporte público, como el siguiente parada es tal, en valenciano a veces entiendo, pero eso me parece muy cool, muy guay, que tienen dos idiomas oficiales en el público, ¿no? Y estoy tratando de aprender el valenciano, así que bueno, espero que el fin del año o fin del año académico, cuando me voy de España, quiero hacer un video hablando puramente en valenciano. Así que espero que mi valenciano va mejorando poco a poco hasta el fin del año. El número 5... No. Oigan, cuando los japoneses se proponen metas, yo estoy seguro que realmente la cumplen. Fíjense que ya se propuso que cuando se termine el año escolar, porque parece que está cursando en España alguna carrera, tiene que hacer un video en este idioma oficial que se habla en esta región de España. Que les voy a decir algo curioso o que me ha llamado muchísimo la atención. Para mí el valenciano, el catalán y el francés tienen muchísima relación a la hora de hablarse y quizás de escribirse. Quizás ocurre como el portugués y el español, que se entienden los dos idiomas, aunque quizás su gramática cambie un poco. Y lo mismo ocurre cuando se habla, estaba hablando cuando se escribe, estaba comentando, ¿verdad? Pero cuando se habla, si se habla despacio, pausado, se entiende perfectamente estos dos idiomas. Y me imagino que el valenciano, el catalán y el francés le debe ocurrir prácticamente lo mismo, porque cuando incluso yo me fijo en la escritura, tiene mucha correspondencia. No sé si me hago entender y sucede así realmente. Que me sorprendió que la gente no respetan las coberturas. Por supuesto, ¿verdad? Lo que le tenía que decir. De todos estos idiomas cooficiales, el único que no se sabe de dónde ha salido, eso lo he aprendido, de dónde viene, dónde proviene, qué semejanza tiene, es el euskera. O sea que el que vaya a vivir a País Vasco, a esta comunidad autónoma de España, se va a tener que enfrentar como a un idioma totalmente diferente, que no tiene semejanza con ninguna otra persona. Es como que yo sea español y de momento me vaya a vivir a Alemania y una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, empezar de cero. Yo estoy editando, me di cuenta de que aquí digo una palabra mal. Estoy diciendo cobertura, pero en realidad yo quería decir semáforo. No sé por qué dije eso, pero creo que lo memoricé mal. Es una indicación de que me falta mejorar mi español, pero bueno, semáforo. No, pero a ver, para hablar español, tú tienes 9.8 o 9 de 10 puntos, porque lo hablas bien, súper bien, casi, ni siquiera casi tiene acento. Semáforo, ya no voy a olvidar.
En Japón es lo contrario, aún si no hay nadie en la calle, o sea, ningún coche, igual la gente esperan hasta que las coberturas dejan a las personas a caminar. Entonces es como aquí, si ves que no vienen coches, pues la gente van andando, ¿no? Yo también estoy así cambiándome esa costumbre y a veces también voy caminando, aun si la cobertura dice que no. Entonces es como, no creo que haya una manera muy correcta en hacer esto, pero es una cosa simplemente que me sorprendió a mí. El siguiente es la diversidad. No, y yo le voy a hablar también de esto de los semáforos y las cebras que hay en las calles aquí en Cuba para uno como peatón poder transitar. Vamos a empezar de que los semáforos casi no existen, o sí existen en las grandes ciudades de aquí, pero a lo mejor funcionan, a lo mejor no. Supongamos que estén funcionando, aquí ocurre en Cuba lo mismo que ocurre en España, que si no viene ningún carro, uno se somete a cruzar la calle, cosa que no debería ser. Por eso es que los japoneses tienen tanta cultura, porque es cuando les toca. Pero supongamos ahora en el caso de las cebras. Aquí los carros prácticamente no respetan la cebra. Aquí tú primero tienes que dejar que pase el carro y luego cruzar tú por la cebra esas que están pintadas en las calles. Porque si te sometes a pasar por la cebra y viene un carro, Dios te guarde de que el carro frene. Esto es cultura que aquí en mi país, así literalmente, están completamente perdidas. Cultural. Yo no esperaba que dentro de España iba a haber tantas personas de varias partes del mundo. No solo los turistas, pero también la gente que vive aquí toda su vida. Creo que el barrio donde vivo yo es una zona donde hay muchas gentes de inmigrantes que emigraron aquí a España. Entonces veo personas de varios colores de piel, escuchan varios idiomas y español con acento latino y todo eso. Y bueno, eso me parece muy bonito porque bueno, si andas por la calle ves restaurantes de otros países y siento como que aunque estoy en España puedo conocer comidas y la gente de otras partes del mundo. Y hablando de este tema, otra cosa que me sorprendieron es la cantidad de los chinos que viven aquí. No. A ver, hablar de los chinos es hablar... no terminaríamos hoy de hablar de ellos porque los chinos están donde quiera y se someten a todo. Incluso aquí en mi país hay hasta barrios chinos que cuando tú entras ahí, por supuesto te das cuenta, porque yo lo he visitado, de que tiene mucha influencia china, pero transformada completamente al ámbito donde se está viviendo, que es aquí en Cuba. Pero aquí, fíjate, yo creo que aquí lo único que no vas a poder encontrar de los chinos son estas tiendas que siempre son las referencias. Dicen, no, vaya a la tienda de los chinos. No, doble aquí y este es el supermercado de los chinos. Yo creo que estas son las únicas cosas que no hay porque quizás el Estado, el país, no se la ha permitido a ellos. Por ejemplo, tenemos un barrio de Bailén que está cerca de la estación del norte donde hay un barrio chino. Aunque soy japonés, es muy bueno para mí porque cuando extraño la comida de ahí o quiero comprar cosas que es muy común en Asia, puedo ir a sus supermercados o restaurantes para comprar y comer sus comidas. Y también me hace gracia cuando yo entro por un bar o... ¿Saben? Les voy a comentar algo. Siempre he tenido la duda de si el idioma chino, o sea, la escritura, la del japonés, coinciden, aunque no signifiquen lo mismo y no se entiendan. Como para que ustedes me entiendan, nosotros tenemos un abecedario, ¿verdad? Y entonces, ese abecedario lo usan los portugueses, lo usan quizás los franceses con algunas diferencias y también lo utilizan los alemanes. Aunque sean idiomas diferentes, escritura totalmente diferente y quizás no entiendes nada, se utiliza el mismo abecedario. Esto ocurre en estos idiomas asiáticos, entre el chino, japonés, quizás el vietnamita, el coreano. Esto ocurre, que quizás los símbolos sean lo mismo, aunque en diferentes países se utilicen para diferentes maneras. Tiendas chinos siempre me saludan en chino como diciendo ni hao y yo digo como hola y la gente se confunde un poco, pero bueno, me hace un poco de gracia. Y a ver, lo que pasa es tu forma de la cara, que también tiene los ojos, como decimos aquí, chinos, y entonces por eso que te dicen ni hao.
Me di cuenta de que aquí hay no solo cosas chinas, pero también cosas japonesas, por ejemplo, de anime, que eso es una cosa que me sorprendió también, que la gente aquí conoce mucho sobre el anime. Por ejemplo, Fíjense cómo es que se pronuncia realmente anime. Aquí en Cuba nosotros le decimos el anime. No, no, ¿tienes el anime de Dragon Ball? No, ¿tienes el anime de Naruto? No, ¿tienes el anime de... no sé, cualquiera. Pero bueno, es anime, no anime. Miren, fíjense. Doraemon o Shin-chan o Dragon Ball me han dicho que es muy popular aquí. En algunas tiendas españolas venden cosas de los dibujitos japoneses y también hay comidas y bueno, eso me hizo feliz porque donde vivía yo antes en Estonia no había japoneses ni asiáticos, entonces era muy difícil de conseguir cosas de mi hogar, de mi país. Me hace gracia que a veces la gente llevan camisetas de los anime o con escritos japoneses, a veces que no es tan correcto, pero sí que me agrada ver las cosas de mi país siendo popular en España también. Y otra cosa que me sorprendió es el clima. Es muy típico de decir esto de España, pero aquí hace mucho calor, especialmente yo antes vivía... No. Ni hablemos del clima. Yo fui en verano, me acuerdo, sí, por supuesto, claro que me voy a acordar. Y oigan, los calores que se montaron los días que yo estuve en Madrid eran casi, vamos a decirlo, literalmente insoportable. Pero que yo sé que usted me va a decir, bueno, tú tienes la culpa porque nosotros te dijimos a ti que no viniera en verano. Es verdad. Pero bueno, ese fue el día o el momento en el que se me pudo presentar la oportunidad de conocer este país y lo tenía que aprovechar. Señores, en Madrid, en verano hacían temperaturas de casi 40 grados Celsius. Y menos mal que no había humedad. Porque si hubiese humedad, yo no me imagino a cuánto se podría elevar con la sensación térmica. Y entonces, lo otro es que a veces habían días de esta temperatura. Por la noche solo se reducía a 32 grados y de momento al día siguiente por la noche 15 grados. O sea, choque total yo con el clima de ahí porque no podía entenderlo. En el norte de Europa, donde hacía más frío y aún en verano no era muy calor. Entonces cuando yo vine aquí por la primera semana estaba muerto por la tarde. Entonces no pude salir de la cama ni nada. Pero sí que poco a poco estoy acostumbrándome. Ahora por la tarde salgo a correr y bueno, también aquí el clima es bastante húmedo, entonces... Bueno, sí, en Valencia, porque en Madrid es completamente, o me atrevo a decir, prácticamente seco. Como estoy sudando. Fíjense que yo he aprendido cómo identificar cuando estoy en un lugar que hay humedad muy baja o mucha humedad. Ejemplo, aquí mi ciudad tiene una humedad relativamente alta debido a que mi ciudad es una ciudad costera. Entonces tenemos el mar cerca y entonces todo eso genera humedad. Ahora, si yo estoy por el centro del país, que hay provincias que tienen ciudades así en el centro que están a más de quizás 150 kilómetros de las costas, o sea, ya aquí empieza a ser un lugar seco. Entonces, yo identifico ya dónde hay humedad o no humedad con la nariz. No sé cómo yo descubrí eso. Bueno, sí, creo que sí, porque me lo comentaron en España. Pero ahora, cuando yo me siento la nariz reseca, como que me falta, no sé, algo en la nariz, yo digo, hay humedad relativamente baja. Y apenas abro el mapa o el clima de mi teléfono y busco la parte de humedad en mi posición actual, pues efectivamente hay humedad de 20%, de 30%, de 40%, y ya eso se evidencia en la nariz. Y cuando hay humedad alta, tú te sientes como que la nariz totalmente húmeda, como que tienes, así, vamos a decirlo así, moco. Y entonces así es como identifico cuando hay o cuando no hay humedad. Yo ahora también, pero bueno, poco a poco estoy acostumbrándome y bueno, espero que en septiembre o octubre va, bueno, mejorando, frescando un poquito más. Y última cosa que me sorprendió para mí es que tan abiertos son las personas de aquí. O sea, yo siento que en todas las partes del mundo la gente son amables, tienen sus formas de expresar su amabilidad y todo, pero aquí creo que una forma de expresar sus amabilidades muy abierto. O sea, aquí te hablan mucho, que sea en una tienda
o me pregunta como de dónde vengo yo o si... No, y te voy a decir que si un español te dice, pasa a mi casa y te hace un tour por tu casa, oye, llévate, bueno, ya, oye lo que te voy a decir, ese ya es tu mejor amigo, porque poca gente hacen eso, y si un español te muestra tu casa, pues considérate que ya tú estás en el fondo de su corazón y que te quiere como si tú fueras un miembro más de tu familia. De eso tienes que estar claro, claro, claro. Estoy gustando España o me dicen que hablo bien el español y hay muchas comunicaciones, ¿no? Incluso cuando publiqué una cosa en Instagram diciendo que yo vine a España, a Valencia, me escribieron algunas personas ofreciéndome los tours. Eso no pasa mucho en Japón. Sí, es verdad. Oigan, yo muchas veces he tenido comentarios que me dicen, oye, cuando vengas otra vez a España, no lo mantengas en secreto. Y me dices para irte a buscar y llevarte y hacerte un tour en mi ciudad. Eso muchos suscriptores me lo han dicho. Y eso me llama mucho la atención porque de cierta manera me conocen a través de una pantalla. O sea, no me conocen en persona. Y vamos a decir que no saben realmente cómo soy. Y aún así son tan amables, tan buena gente, como decimos aquí. Son tan chéveres, son tan majos, son tan tronco de personas, expresiones españolas que me he aprendido, que aún así se someten y con todo el amor del mundo te quieren llevar a su casa y hacerte un recorrido turístico por su ciudad. La gente ahí también son muy amables, pero pueden ser más tímidos y no se hablan así tan abiertamente cuando se conocen por la primera vez. A veces como que no estoy acostumbrado a así hablar tanto con personas desconocidas, es como necesito descansos, pero me gusta mucho que la gente me hablan, como me preguntan cosas y así yo les pregunto a ellos sobre España, sobre la cultura y eso me gusta mucho que puedo ir aprendiendo sobre el país y conocer esta cultura. Y esto ha sido 10 cosas que sorprendieron a un japonés en su primer mes en España, pero me falta aún 11 meses para estar aquí, aprender la cultura, aprender el idioma, conocer más gente, así que creo que mi impresión de aquí va cambiando también y estoy planeando de hacer más videos así de mi experiencia en España, así que bueno, espero que te gustó este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Decir que este video me ha gustado muchísimo reaccionarlo y literalmente me he sentido identificado casi con este japonés, porque estas 10 cosas que lo sorprendieron a él, a mí también me sorprendieron muchísimo cuando visité España. A pesar de que ya yo lo conocía de antemano, quizás por la cantidad de video reacciones que había hecho, una cosa es verlo por video y otra cosa sentirlo, así como decimos aquí, en carne propia. Si la amabilidad de las personas, eso yo creo que eso es único de España. Que si el clima, yo realmente me quedaba loco con estas temperaturas que pude evidenciar en Madrid. Que si el 40 grados Celsius, que si sol hasta las 10 de la noche, porque aquí en Cuba, creo que siempre lo he dicho en los comentarios, el sol llega más tardar en verano a las 8 de la noche, ya se está yendo las últimas luces de los rayos del sol. Ya a partir de ahí es completamente de noche. Y en España todo lo contrario, sol hasta las 10 de la noche y temperatura de hasta 32 grados Celsius. Otra de las grandes cosas que me sorprendieron mucho cuando estuve en España fue el jamón, como mismo lo sorprendió a él. A ver, ya yo lo conocía de antemano por videos reacciones, pero es el sentirlo, el probarlo, que son cosas totalmente espectaculares, como decimos aquí o como diría yo. Otra de las cosas que me sorprendieron también cuando estuve por allá fueron los supermercados. Señores, estos supermercados son gigantes. Fíjate que yo cuando entré a uno y decía, madre mía, qué cosa más grande. Y la segunda pregunta que me hice ese momento cuando entré es, ¿por qué esto no existe en mi país? ¿Qué es lo que ha pasado que estas instituciones no las hay? No. Y para qué seguirle hablando de todas las cantidades de cosas que a mí me sorprendieron de este país. No sé ustedes si este video les gustó.
déjenmelo en los comentarios. Y por supuesto, te recuerdo que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, sabes que corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. Y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.